En el mundo moderno, la humanidad ha conquistado la velocidad. Nuestros cuerpos, diseñados para el ritmo de caminar o correr, ahora viajan habitualmente a velocidades que habrían parecido mágicas para nuestros ancestros. Nos movemos en coches a más de 100 km por hora. Cruzamos continentes en aviones de pasajeros que se acercan a la velocidad del sonido, y hemos construido aviones de combate y cohetes experimentales que pueden superar varias veces esa barrera. Hemos redefinido lo que significa ser rápido. Nuestra ingeniería ha superado nuestras limitaciones biológicas, convirtiendo vastas distancias terrestres en meros inconvenientes. Pero, ¿qué sucede cuando levantamos la vista de la superficie de nuestro planeta y aplicamos esa misma pregunta al océano de vacío que nos rodea? ¿Qué significa ser rápido en la escala del cosmos? ¿A qué velocidad podemos realmente viajar hoy en el espacio? La respuesta a esta pregunta revela una profunda paradoja. El objeto más rápido jamás construido por la humanidad no es un avión elegante ni un cohete tripulado. Es una sonda robótica, un explorador no tripulado en una misión suicida hacia el objeto más peligroso de nuestro vecindario, el Sol. Su nombre es la sonda Solar Parker Solar Probe, de la NASA. En sus repetidas inmersiones en la atmósfera exterior del Sol, la corona, esta sonda ha alcanzado velocidades que son casi incomprensibles para nuestra experiencia terrestre. En el año 2021, durante su 10º sobrevuelo solar, la sonda Parker alcanzó una velocidad máxima de 586.000 km por hora. Pero incluso ese récord fue eclipsado. En sus sobrevuelos más recientes, a medida que su órbita se ha ido cerrando, ha superado los 635.000 km por hora. Es un número que desafía la intuición. 635.000 km por hora. Esto es más de 176 km por segundo. Intentemos poner esto en perspectiva. A esta velocidad se podría dar la vuelta al ecuador de la Tierra en poco más de 3 minutos. Un viaje comercial desde Nueva York a Los Ángeles, que normalmente dura unas 5 horas, se completaría en menos de 30 segundos. Esta es la velocidad máxima que la humanidad ha alcanzado, el pináculo de nuestra ingeniería de la velocidad. Y sin embargo, aquí es donde reside la paradoja. Esta velocidad asombrosa, este logro que empequeñece a cualquier avión de combate o cohete Apolo, no se logró principalmente mediante la fuerza bruta de un motor. No alcanzamos esta velocidad encendiendo un cohete gigantesco y empujando la sonda a través del espacio. De hecho, la sonda Solar Parker logró esta velocidad haciendo exactamente lo contrario de lo que podríamos esperar. Utilizó sus cohetes para frenar y utilizó la gravedad de otro planeta, Venus, para reducir su velocidad orbital. Lo hizo para poder caer. La velocidad récord de la sonda Parker no es una velocidad de propulsión, es la velocidad de una caída controlada en el pozo de gravedad más profundo de nuestro sistema solar. La sonda, al igual que una canica que desciende por un sumidero, está siendo acelerada por la inmensa atracción gravitacional del Sol. Su velocidad es un regalo de la gravedad, no un producto de nuestros motores. Esta distinción es la clave para entender qué tan rápido podemos viajar realmente hoy. Nuestras mayores velocidades no provienen de nuestros cohetes más potentes, sino de nuestra comprensión más inteligente de la física celestial. Somos menos velocistas cósmicos y más surfistas gravitacionales, utilizando la mecánica orbital y la gravedad de los planetas y el Sol para catapultarnos a velocidades que nuestros motores por sí solos nunca podrían alcanzar. Esta paradoja de la velocidad nos obliga a dividir la pregunta. Para entender verdaderamente nuestros límites, debemos separar la velocidad que las máquinas pueden alcanzar de la velocidad que los seres humanos han alcanzado. La física de una caída robótica hacia el Sol es muy diferente de la física de enviar una tripulación humana a la Luna y traerla de vuelta a salvo. Para comenzar a desentrañar nuestra verdadera capacidad de movimiento en el cosmos, debemos primero mirar hacia atrás, a la era dorada de la exploración humana, y establecer el récord de la velocidad más alta que un ser humano ha experimentado jamás. Antes de explorar los límites de la velocidad humana y la física de nuestros motores de cohetes, hacemos una pausa serena. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo te unes a esta exploración.
deja un comentario indicando tu ciudad o país. Y si encuentras valor en este viaje a través de las fronteras de la ingeniería humana y la escala del cosmos, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. De esta manera, no te perderás ninguno de los misterios que están por revelarse. Nuestra investigación sobre la velocidad comienza, por tanto, no con la sonda Parker cayendo hacia el Sol, sino con un pequeño módulo de comando regresando a la Tierra desde la Luna. Comienza con la primera y fundamental barrera que cualquier viajero espacial debe superar: la fuerza implacable de la gravedad de nuestro propio planeta. Toda conversación sobre la velocidad en el espacio debe comenzar, no en el vacío profundo, sino en la superficie de nuestro propio planeta. Antes de que podamos hablar de viajes a 600.000 km por hora, debemos primero confrontar la fuerza fundamental que define nuestra existencia y dicta el precio de entrada al cosmos: la gravedad. La Tierra nos sujeta con un vínculo invisible pero inmenso. Cada objeto, desde una pluma hasta una montaña, es atraído inexorablemente hacia el centro de una masa de casi 6 sextillones de kilogramos. Para que cualquier viaje al espacio comience, esta cadena debe romperse. El acto de lanzar un cohete es una batalla directa contra esta fuerza. Durante los primeros minutos de cualquier misión, el cohete no está realmente viajando, está escalando. Está gastando una cantidad prodigiosa de energía química, quemando toneladas de combustible por segundo, con el único propósito de empujar hacia arriba con más fuerza de la que la gravedad tira hacia abajo. Pero simplemente subir no es suficiente. Si un cohete apagara sus motores después de alcanzar una altitud de, digamos, 100 kilómetros, simplemente volvería a caer a la Tierra, como una piedra lanzada al aire. Para escapar, un objeto necesita algo más que altitud. Necesita velocidad. Específicamente, necesita alcanzar una velocidad tan alta que el tirón de la gravedad de la Tierra, aunque nunca desaparece por completo, ya no sea suficiente para atraerlo de vuelta. Esta velocidad crítica se conoce como la velocidad de escape. Imaginemos lanzar una pelota al aire. Si la lanzamos suavemente, sube unos metros y vuelve a caer. Si la lanzamos con más fuerza, sube más alto y tarda más en caer, pero inevitablemente cae. Ahora, imaginemos que pudiéramos lanzar esa pelota con una fuerza sobrehumana. Si la lanzáramos lo suficientemente rápido, su trayectoria ascendente sería tan veloz que aunque la gravedad de la Tierra siguiera frenándola, nunca la frenaría lo suficiente como para detenerla y revertir su dirección. La pelota seguiría alejándose más y más lento, pero sin detenerse nunca, escapando efectivamente del pozo gravitatorio de la Tierra y viajando hacia el infinito. La velocidad de escape es la velocidad mínima precisa necesaria para lograr esto. Es la velocidad a la que la energía cinética de un objeto, su energía de movimiento, es exactamente igual a su energía potencial gravitacional, la energía de su caída potencial de vuelta al planeta. En la superficie de la Tierra, ignorando la resistencia del aire, esta velocidad es un número específico y fundamental, derivado de la masa y el radio de nuestro planeta. Esa velocidad es de aproximadamente 11,2 kilómetros por segundo. Este número es la primera barrera cósmica, el peaje que la gravedad exige para salir de casa. Para ponerlo en perspectiva, 11,2 kilómetros por segundo es el equivalente a 40.270 kilómetros por hora. Esto es más de 33 veces la velocidad del sonido. Es una velocidad que ningún avión propulsado por aire ha alcanzado jamás. Es el primer peldaño en la escalera de la velocidad cósmica. Es crucial entender que esta no es la misma que la velocidad orbital. Para entrar en una órbita terrestre baja, como lo hace la Estación Espacial Internacional, una nave no necesita escapar de la gravedad de la Tierra, solo necesita equilibrarla. La estación espacial viaja a una velocidad de aproximadamente 7,9 kilómetros por segundo, o unos 28.000 kilómetros por hora. A esta velocidad, está perpetuamente cayendo hacia la Tierra, pero su inmenso movimiento lateral es tan rápido que la superficie del planeta se curva alejándose de ella exactamente al mismo ritmo que cae. Está en un estado de caída libre perpetua, lo que crea la sensación de ingravidez, pero sigue firmemente atrapada en el pozo de gravedad de la Tierra.
La velocidad de escape de 11,2 km por segundo es la velocidad necesaria para romper ese vínculo orbital, para vencer la gravedad por completo y poder viajar a otros mundos como la Luna o Marte. Es importante notar que un cohete no necesita alcanzar esta velocidad instantáneamente en la plataforma de lanzamiento. De hecho, eso sería desastroso. Un cohete asciende lentamente al principio, luchando contra la gravedad y la atmósfera, pero para cuando sus motores se apagan y entra en una trayectoria balística hacia el espacio profundo, debe haber alcanzado una velocidad total igual o mayor que esta cifra de 40.270 km por hora. Cada misión que ha abandonado la órbita terrestre, desde las sondas Voyager hasta la sonda Solar Parker y las misiones Apolo a la Luna, ha tenido que pagar este precio. El masivo cohete Saturno V, que llevó a los astronautas del Apolo a la Luna, no solo los levantó hasta la órbita. Una vez allí, su tercera etapa se encendió de nuevo en una maniobra llamada inyección translunar, acelerando la nave desde la velocidad orbital, unos 28.000 km por hora, hasta una velocidad de salida superior a la velocidad de escape, iniciando su viaje de 3 días a la Luna. Por lo tanto, cualquier discusión sobre velocidades rápidas en el espacio humano comienza aquí. La velocidad mínima absoluta para cualquier viaje interplanetario es ya de por sí un número asombroso. 40.270 km por hora es el punto de partida. Es la velocidad más lenta a la que se puede ir si se quiere salir de casa. Esto nos lleva entonces al récord de velocidad humana. Si esta es la velocidad mínima para salir, ¿cuál es la velocidad máxima que un ser humano ha alcanzado jamás? Lógicamente tendría que ser un poco más alta que esta cifra. Y de hecho, el récord se estableció no en el viaje hacia el espacio, sino en el viaje de regreso a casa, durante una misión que combinó la velocidad de escape con la gravedad de 2 mundos, Apolo 10. La velocidad de escape de la Tierra, esos 40.270 km por hora, representa el peaje fundamental para cualquier viaje interplanetario. Es la barrera que debe romperse para liberarse del pozo gravitatorio de nuestro planeta. Lógicamente, entonces, el récord de la velocidad más alta jamás alcanzada por un ser humano debería estar en esta misma vecindad, y de hecho, así es. Pero el récord no pertenece a un avión hipersónico futurista, ni a la Estación Espacial Internacional, ni siquiera a las misiones del transbordador espacial. El récord se estableció hace más de medio siglo, en el apogeo de la era dorada de la exploración espacial, y pertenece a la tripulación de una misión que sirvió como el ensayo general final para el mayor logro de la humanidad. La misión fue Apolo 10, lanzada en mayo de 1969. Su tripulación, compuesta por los astronautas Thomas Stafford, John Young y Eugene Cernan, tenía un objetivo crucial: realizar una simulación completa de la misión de alunizaje, un ensayo general para el Apolo 11 que le seguiría solo 2 meses después. Volaron los cientos de miles de kilómetros hasta la Luna, entraron en órbita lunar y desacoplaron el módulo lunar, apodado Snoopy. Stafford y Cernan descendieron en Snoopy hasta una altitud de solo 15,2 kilómetros por encima de la superficie lunar, probando los radares, los motores y los sistemas de navegación, antes de abortar el aterrizaje según lo planeado y ascender para reunirse con John Young en el módulo de comando Charlie Brown. Hicieron todo excepto aterrizar. Con su misión de ensayo completada con éxito, la tripulación del Apolo 10 encendió el motor principal del módulo de servicio para salir de la órbita lunar. Comenzaron su viaje de 3 días de regreso a la Tierra, y fue en el tramo final de este viaje de regreso donde se estableció el récord. El récord de velocidad humana no se estableció en el lanzamiento, ni en el viaje hacia la Luna. Se estableció en el momento de la reentrada en la atmósfera terrestre. El 26 de mayo de 1969, después de más de 8 días en el espacio, el módulo de comando Charlie Brown se separó del módulo de servicio y comenzó su caída final hacia el Océano Pacífico. Durante los últimos miles de kilómetros, la cápsula no estaba siendo impulsada por cohetes. Estaba cayendo. Había pasado los últimos 3 días siendo acelerada inexorablemente por el inmenso pozo de gravedad de la Tierra, siendo atraída desde la distancia de la Luna.
La velocidad de la nave aumentó continuamente a medida que caía hacia el planeta. En el momento en que la cápsula golpeó las capas superiores de la atmósfera, a una altitud de unos 122 kilómetros, alcanzó su velocidad máxima absoluta en relación con la Tierra. Esa velocidad, registrada por las estaciones de seguimiento de la NASA, es el récord que se mantiene hasta el día de hoy. La tripulación del Apolo 10 alcanzó una velocidad de 39.897 kilómetros por hora. 39.897 kilómetros por hora. Esto es aproximadamente 11,08 kilómetros por segundo. Es una velocidad que empequeñece a otras velocidades humanas. Es más de 11 veces más rápido que la bala de un rifle de alta potencia. Es más de 32 veces la velocidad del sonido. Es significativamente más rápido que la velocidad orbital del transbordador espacial o de la Estación Espacial Internacional, que viajan a unos 28.000 kilómetros por hora. La razón por la que este récord sigue en pie es simple. Desde el final del programa Apolo en 1972, ningún ser humano ha regresado de la órbita lunar. Todas las misiones tripuladas de las últimas 5 décadas, incluyendo el transbordador espacial, las naves Soyuz y las cápsulas Dragon, han sido misiones de órbita terrestre baja. Las naves que regresan de la órbita terrestre baja solo necesitan frenar de su velocidad orbital de 28.000 kilómetros por hora, por lo que sus velocidades de reentrada son mucho menores. El récord del Apolo 10 solo puede ser batido por una misión que regrese de un viaje interplanetario o lunar. Las futuras tripulaciones del programa Artemis de la NASA, al regresar de la Luna en la cápsula Orión, experimentarán velocidades de reentrada similares y es muy probable que finalmente superen este récord de más de 50 años. Es crucial entender la física de este récord. La velocidad asombrosa de la tripulación del Apolo 10 no fue un testimonio del poder de sus motores de cohete, al menos no directamente. Sus motores se utilizaron para salir de la órbita lunar, dándoles el empujón inicial hacia la Tierra. Pero la velocidad en sí fue proporcionada por la gravedad. Estaban experimentando un fenómeno físico fundamental: la conservación de la energía. La nave, al orbitar la Luna, poseía una enorme cantidad de energía potencial gravitacional debido a su gran distancia de la Tierra. A medida que caía hacia la Tierra, esa energía potencial se convirtió en energía cinética, la energía del movimiento. La nave estaba, en esencia, convirtiendo su altitud en velocidad. El hecho de que la velocidad máxima alcanzada, 39.897 kilómetros por hora, esté tan cerca de la velocidad de escape de la Tierra, 40.270 kilómetros por hora, no es una coincidencia. La velocidad de escape es la velocidad necesaria para liberarse de la gravedad de la Tierra y llegar al infinito, o en la práctica a una gran distancia como la Luna. Por el principio de conservación de la energía, un objeto que cae desde una gran distancia de vuelta a la Tierra ganará una velocidad que es casi idéntica a la velocidad de escape. La tripulación del Apolo 10 estaba experimentando la cruda realidad de esta simetría física. Este récord, por tanto, representa el límite actual de la velocidad humana, un límite dictado no por la propulsión, sino por la gravedad de nuestro propio planeta. Es la velocidad de una caída controlada desde la Luna. Esto nos lleva a una conclusión fundamental sobre nuestros motores actuales, los cohetes químicos que nos llevaron allí. Si la gravedad está haciendo la mayor parte del trabajo para alcanzar estas velocidades récord, ¿cuál es el verdadero límite de nuestros propios motores? ¿Por qué no hemos podido construir un cohete que por sí solo nos impulse mucho más rápido que esto? La respuesta se encuentra en una restricción matemática implacable que gobierna toda la propulsión de cohetes. La cifra de 39.897 kilómetros por hora, el récord de velocidad humana establecido por la tripulación del Apolo 10, es un número que resuena con el poder de la era espacial. Pero, ¿cuál es la física subyacente de este logro? ¿Cómo alcanzaron estos seres humanos una velocidad que supera con creces a la de cualquier avión o cohete tripulado desde entonces? La respuesta es quizás contraintuitiva. Esta velocidad no fue un testimonio de la potencia bruta de sus motores de cohete. De hecho, en el momento en que alcanzaron su velocidad máxima, sus motores habían estado apagados durante más de 3 días. El récord de velocidad humana del Apolo 10 no fue un acto de propulsión.
fue un acto de caída. Para entender esto, debemos desentrañar la física fundamental de la conservación de la energía en un pozo gravitatorio. Imaginemos un objeto simple, como una pelota, sostenido a 1 metro del suelo. Posee una cierta cantidad de energía potencial gravitacional debido a su altura. Si se suelta, la gravedad tira de él hacia abajo. A medida que cae, su altura disminuye, por lo que su energía potencial disminuye. Pero esa energía no desaparece, se transforma, se convierte en energía cinética, la energía del movimiento. Cuanto más cae, más energía potencial pierde y más energía cinética gana, lo que significa que su velocidad aumenta. Cuando golpea el suelo, su energía potencial es 0, relativa a su punto de partida, y su energía cinética, y por tanto su velocidad, es máxima. Ahora, imaginemos soltar esa pelota, no desde 1 metro, sino desde la cima de un rascacielos de 300 metros. Su energía potencial inicial es mucho mayor. A medida que cae, esa cantidad mucho mayor de energía potencial se convierte en una cantidad mucho mayor de energía cinética. Su velocidad de impacto será drásticamente superior. La tripulación del Apolo 10, al salir de la órbita lunar para comenzar su viaje de regreso, estaba en efecto soltando su nave espacial desde una altura de aproximadamente 384.000 kilómetros. La energía potencial gravitacional que poseía el módulo de comando Charlie Brown a esa inmensa distancia de la Tierra era colosal. La física de su viaje de regreso a casa no era la de un vuelo propulsado. Era la de una trayectoria balística, una caída controlada que duró 3 días. El motor principal del módulo de servicio, el motor SPS, no se utilizó para acelerar la nave hacia la Tierra. Su trabajo crucial se realizó al principio del viaje de regreso, en una maniobra llamada inyección trans-tierra, TEI. Este fue un encendido de cohete de unos pocos minutos que sirvió para frenar la nave lo suficiente como para que escapara de la débil atracción gravitacional de la Luna y cayera en la trayectoria correcta, un corredor gravitacional que la llevaría de vuelta a su planeta de origen. Una vez completado ese encendido, el motor se apagó. Y durante los siguientes 3 días, la tripulación estuvo esencialmente en caída libre. Estaban en un viaje cuesta abajo, siendo atraídos inexorablemente por el pozo de gravedad de la Tierra. Cada segundo de ese viaje, la gravedad de la Tierra hacía trabajo sobre la nave, tirando de ella, convirtiendo esa vasta reserva de energía potencial de altitud en energía cinética pura. La nave aceleró continuamente. A medida que se alejaba de la Luna, su velocidad era relativamente lenta, quizás de solo unos pocos miles de kilómetros por hora. A mitad de camino, donde la gravedad de la Tierra se volvía la fuerza dominante, su velocidad aumentaba. A medida que se precipitaba hacia la Tierra en las últimas horas, su velocidad se disparó. La aceleración fue implacable, alcanzando su punto máximo en el momento final, antes de que la atmósfera comenzara a frenarla. Es aquí donde encontramos la profunda simetría de la física. Como se estableció en el bloque anterior, la velocidad de escape de la Tierra, la velocidad mínima necesaria para salir de la gravedad de la Tierra y viajar hasta una gran distancia, es de unos 40.270 kilómetros por hora. Por el principio de conservación de la energía, lo contrario también es cierto. Un objeto que cae desde una gran distancia, como la Luna, y regresa a la Tierra, ganará una velocidad que es casi idéntica a la velocidad de escape en el momento en que llegue de nuevo. La velocidad máxima del Apolo 10, 39.897 km por hora, no fue, por tanto, un número arbitrario. Fue la velocidad físicamente inevitable de caer desde la Luna. Es la velocidad de reentrada que experimentaría cualquier objeto que regresara de un viaje lunar. Las misiones posteriores del Apolo, incluida la del Apolo 11, alcanzaron velocidades de reentrada muy similares. Apolo 10 mantiene el récord simplemente porque su trayectoria de regreso específica resultó ser una fracción de segundo más rápida, pero todas están en el mismo rango fundamental dictado por la gravedad. Este hecho subraya una verdad fundamental sobre los viajes espaciales humanos hasta la fecha. Nuestro récord de velocidad no es un récord de propulsión.
es un récord de caída. La gravedad de nuestro propio planeta es el motor más potente que hemos utilizado para acelerar a un ser humano. Esto nos lleva a una conclusión inquietante pero crucial. Si la gravedad está haciendo la mayor parte del trabajo para establecer nuestros récords de velocidad, ¿qué dice eso sobre nuestros propios motores? ¿Por qué no hemos podido simplemente encender un cohete y superar con creces este récord de caída? ¿Por qué, en más de 50 años, no hemos enviado a una tripulación mucho más rápido, quizás a 50.000 o 60.000 kilómetros por hora, usando solo la fuerza bruta de nuestros propios motores? La respuesta es que no podemos, al menos no con la tecnología que hemos dominado. El récord del Apolo 10, un récord que se ha mantenido durante más de medio siglo, no es solo un testimonio de la valentía de esa era, sino también un testimonio silencioso de los límites fundamentales de nuestros cohetes. Estamos limitados por la química de nuestro combustible y por una ley matemática implacable que gobierna la propia naturaleza de la propulsión, la tiranía de la ecuación del cohete. El récord de velocidad humana, establecido por la tripulación del Apolo 10 en 39.897 kilómetros por hora, se mantiene intacto desde hace más de medio siglo. Hemos entendido que esta velocidad no fue un producto de la propulsión, sino el resultado de una caída gravitacional controlada desde la Luna. Esta revelación nos obliga a enfrentar una pregunta más profunda. ¿Por qué? ¿Por qué, en más de 50 años de innovación tecnológica, no hemos construido un cohete capaz de superar esta velocidad por su propia potencia? ¿Por qué no hemos enviado misiones tripuladas a 50.000 o incluso 100.000 kilómetros por hora? La respuesta no es una falta de ambición. Es un muro fundamental de la física, una restricción matemática que gobierna toda la propulsión de cohetes y que se conoce como la tiranía de la ecuación del cohete. Para entender esta tiranía, primero debemos entender la tecnología que ha impulsado toda la era espacial, desde el 5.2 alemán hasta el Saturno V que llevó a los humanos a la Luna, y los modernos cohetes Falcon 9. Todos ellos, sin excepción, son cohetes químicos. Un cohete químico funciona según un principio simple de acción y reacción, la tercera ley de Newton. Quema un combustible, como hidrógeno líquido, queroseno o combustible sólido, con un oxidante, generalmente oxígeno líquido, dentro de una cámara de combustión. Esta reacción química violenta crea un gas sobrecalentado y en rápida expansión. Este gas es expulsado a una velocidad inmensa a través de una tobera, apuntando hacia abajo. La acción es la masa del gas expulsada hacia abajo. La reacción es una fuerza igual y opuesta que empuja al cohete hacia arriba. La eficiencia de un cohete se mide por la velocidad a la que puede expulsar ese gas, su velocidad de escape. Esta velocidad de escape está fundamentalmente limitada por la cantidad de energía almacenada en los enlaces químicos del combustible. La física de la química es finita. Solo se puede obtener una cantidad determinada de energía al romper los enlaces de una molécula de hidrógeno y oxígeno. Incluso con los combustibles químicos más potentes y eficientes que la humanidad ha podido diseñar, la combinación de hidrógeno líquido y oxígeno líquido, utilizada por los motores principales del transbordador espacial y las etapas superiores del Saturno V, la velocidad de escape máxima del gas es de aproximadamente 4,5 kilómetros por segundo. Este número, 4,5 kilómetros por segundo, es el muro fundamental de la propulsión química. Ahora, ¿cómo se traduce esta velocidad de escape del gas en la velocidad final de la nave espacial? Aquí es donde entra en juego la ecuación del cohete, formulada por primera vez por el pionero de la astronáutica rusa, Konstantin Tsiolkovsky, a principios del siglo XX. La ecuación en sí es matemática, pero lo que significa es lo que importa. La ecuación de Tsiolkovsky establece que el cambio final de velocidad de un cohete, su delta PEVS, depende solo de dos cosas: la velocidad de escape de su combustible, ese límite de 4,5 kilómetros por segundo, y su relación de masas. La relación de masas es la clave de la tiranía. Se define como la masa total del cohete en la plataforma de lanzamiento, incluyendo la estructura, los motores, la carga útil y, lo más importante, todo el combustible,
dividida por la masa seca del cohete, la masa de todo excepto el combustible que se quemará. La ecuación de Tsiolkovsky es logarítmica. Esta es la palabra crucial. Una relación logarítmica significa que para obtener aumentos lineales en la velocidad final, se necesitan aumentos exponenciales en la cantidad de combustible. Los retornos son drásticamente decrecientes. Exploremos esto. Para que un cohete alcance una velocidad final, delta vt, que sea igual a su velocidad de escape, es decir, 4,5 km por segundo, que es mucho menos que la velocidad de escape de la Tierra, se necesita una relación de masas de aproximadamente 2,7. Esto significa que el 63% de la masa inicial del cohete debe ser combustible. Esto es difícil, pero manejable. Ahora, ¿qué pasa si queremos ir el doble de rápido? ¿Qué pasa si queremos alcanzar un delta V de 9 km por segundo, que todavía es menos que la velocidad de escape de la Tierra? Nuestra intuición podría decir que necesitamos el doble de combustible, pero la ecuación logarítmica dice que no. Necesitamos una relación de masas de 2,7 al cuadrado, que es aproximadamente 7,4. Esto significa que ahora el 86% de la masa de nuestro cohete debe ser combustible, dejando solo un 14% para los motores, los tanques, la estructura y la tripulación. Veamos un paso más allá. ¿Qué pasa si queremos alcanzar 3 veces la velocidad de escape del combustible? 13,5 km por segundo. Esto finalmente nos saca de la gravedad de la Tierra y es comparable a la velocidad del Apolo 10. Necesitamos una relación de masas de 2,7 al cubo, que es aproximadamente 20. Esto significa que el 95% de la masa total de nuestro cohete en el lanzamiento debe ser combustible. Solo el 5% restante puede ser la propia nave. Aquí está la tiranía en su forma más cruda. Para ir más rápido, hay que añadir más combustible. Pero ese nuevo combustible tiene masa, así que ahora se necesita más combustible solo para acelerar el combustible que se acaba de añadir. Y luego se necesita más combustible para acelerar ese combustible. El resultado es un crecimiento exponencial de la masa del cohete para ganancias de velocidad cada vez más pequeñas. Es por esto que el Saturno V, el cohete que llevó a los humanos a la Luna, era una estructura tan colosal. Medía 110 metros de altura y pesaba casi 3 millones de kilogramos. Y de esos 3 millones de kilogramos, la pequeña cápsula del Apolo 10, con sus 3 astronautas, representaba solo unos 5.000 kilogramos. La abrumadora mayoría de esa masa, más del 90%, era propelente. El Saturno V no era una nave espacial. Era un tanque de combustible gigantesco con una pequeña cápsula en la punta. Incluso con ese tamaño, el Saturno V no podía, por sí solo, lanzar al Apolo 10 a 39.000 km por hora. No podía ni siquiera lanzar la nave directamente a la Luna. Era un cohete de múltiples etapas. La primera etapa, masiva, solo tenía el combustible suficiente para levantar el resto del cohete a través de la atmósfera durante 2 minutos y medio. Luego, vacía, se desprendía. La segunda etapa se encendía, llevando la nave casi hasta la órbita, y luego se desprendía. La tercera etapa se encendía brevemente para poner la nave en órbita terrestre, y luego se encendía de nuevo para la inyección translunar. Cada etapa desechaba la masa muerta de los tanques vacíos para que la siguiente etapa, más pequeña, solo tuviera que acelerar la carga útil restante. Este es el único truco que tenemos para engañar a la ecuación del cohete. Pero incluso con las etapas, estamos fundamentalmente limitados por la energía de los enlaces químicos. Los cohetes químicos son una tecnología increíble, pero son una tecnología de fuerza bruta diseñada para un solo propósito: vencer la inmensa gravedad de un planeta en el fondo de un pozo gravitatorio. Son terriblemente ineficientes para el viaje de alta velocidad en el espacio profundo. Esta es la razón por la que el récord del Apolo 10 sigue en pie para los humanos. No hemos desarrollado un motor químico significativamente mejor. Y la ecuación de Tsiolkovsky prohíbe que cualquier cohete químico razonablemente dimensionado nos impulse mucho más rápido. Nuestros motores nos llevaron a la Luna, pero fue la gravedad la que nos dio nuestro récord de velocidad en el camino a casa. Para que nuestras sondas robóticas no tripuladas vayan realmente rápido,
Tuvimos que abandonar la fuerza bruta y adoptar la gravedad de una manera mucho más inteligente. Hemos establecido el muro de la propulsión química, la tiranía de la ecuación del cohete, una ley matemática implacable, nos dice que para ganar pequeñas cantidades de velocidad debemos pagar un precio exponencial en masa de combustible. Esta es la razón por la que nuestros cohetes químicos son, en esencia, tanques de combustible gigantescos, y por la que no hemos superado el récord de velocidad humana del Apolo 10 en más de medio siglo. Nuestros motores, basados en la energía finita de los enlaces químicos, son fundamentalmente inadecuados para el viaje de alta velocidad en el espacio profundo. Alcanzar una velocidad como los 39.000 km/h del Apolo 10 requiere no solo un cohete inmenso, sino también la ayuda de una caída gravitacional desde la Luna. Si este es el límite de nuestros motores, entonces, ¿cómo es posible que nuestras sondas robóticas, como la Voyager, alcanzaran velocidades de salida del sistema solar de más de 60.000 km/h? ¿Y cómo puede la sonda Solar Parker alcanzar la asombrosa cifra de más de 635.000 km/h? La respuesta es que, para ir verdaderamente rápido, los ingenieros espaciales no confían en la fuerza bruta de nuestros motores. Confían en un truco mucho más elegante y potente. Utilizan los motores más grandes de nuestro sistema solar, los propios planetas. El secreto de la alta velocidad en el espacio profundo se conoce como la asistencia gravitatoria, o más popularmente la onda gravitacional. Este concepto, teorizado por primera vez a mediados del siglo XX, es una de las técnicas más cruciales e ingeniosas de la astronáutica moderna. Es, en esencia, un método para robar una pequeña cantidad de energía orbital de un planeta masivo y transferírsela a una pequeña nave espacial. Es un movimiento de billar cósmico que permite a una sonda multiplicar su velocidad sin gastar una sola gota de combustible. Así es como funciona. Un planeta masivo, como Júpiter, no está quieto. Está en órbita alrededor del Sol a una velocidad inmensa. Júpiter, por ejemplo, viaja a unos 13 km por segundo, o más de 47.000 km/h. Este movimiento orbital representa una cantidad colosal de momento angular y energía cinética. La asistencia gravitatoria es un método para aprovechar esta energía. Una sonda espacial, como la Voyager 1, se lanza desde la Tierra con apenas el combustible químico suficiente para alcanzar una trayectoria que la intercepte con Júpiter. A medida que la sonda se acerca a Júpiter, cae en el inmenso pozo de gravedad del planeta gigante. Esta caída la acelera a velocidades tremendas, de la misma manera que la gravedad de la Tierra aceleró a la tripulación del Apolo 10 en su regreso. Pero la sonda no está apuntada para chocar contra Júpiter. Está apuntada para pasar detrás del planeta en su trayectoria orbital. Aquí es donde ocurre la magia. Mientras la sonda es atraída por Júpiter, el planeta gigante la tira hacia sí. Pero como el propio Júpiter se está moviendo a gran velocidad en su órbita, no solo tira de la sonda hacia su centro, sino que también la arrastra consigo en la dirección de su propio movimiento. La sonda se balancea alrededor de Júpiter, acelerada por su gravedad, y luego es disparada hacia el espacio, escapando de nuevo del pozo gravitatorio del planeta. Pero no sale a la misma velocidad con la que entró, relativa al Sol. Debido a que ha sido arrastrada por el movimiento de Júpiter, la sonda sale del encuentro con una velocidad significativamente mayor que la que tenía al llegar. La analogía más simple es la de un patinador que pasa junto a un autobús en movimiento. El patinador, la sonda, se acerca al autobús, Júpiter, por detrás. Estira la mano y se agarra al parachoques trasero del autobús. Durante unos segundos, el autobús tira del patinador, acelerándolo a la velocidad del autobús. Luego, el patinador se suelta. El patinador ahora viaja mucho más rápido que antes, pero el autobús, al ser millones de veces más masivo, no se ha frenado de forma perceptible. La sonda Voyager le robó una cantidad infinitesimal de energía orbital a Júpiter, una cantidad tan pequeña que es indetectable para el planeta, pero que para la sonda significó un aumento de velocidad de decenas de miles de kilómetros por hora. Esta técnica fue el corazón de la misión Voyager y su gran tour. Las sondas Voyager solo tenían el combustible químico necesario para llegar a Júpiter. Al llegar allí, Voyager 1 utilizó una onda gravitacional de Júpiter para ser catapultada directamente hacia Saturno.
Al llegar a Saturno, utilizó otra onda para ser lanzada fuera del sistema solar a una velocidad increíble. Voyager 2 fue aún más ingeniosa. Utilizó a Júpiter para llegar a Saturno para llegar a Urano y a Urano para llegar a Neptuno. Fue una partida de billar cósmico jugada a lo largo de 12 años y a través de todo el sistema solar exterior. Las velocidades alcanzadas por las sondas Voyager, que las convirtieron en los objetos más rápidos de su tiempo, no provinieron de sus cohetes, sino de la gravedad de Júpiter y Saturno. Este es el secreto de la velocidad robótica. No superamos la tiranía de la ecuación del cohete. La eludimos utilizando la gravedad como nuestro motor principal. Esta misma lógica se aplica a la sonda New Horizons, que utilizó una onda gravitacional de Júpiter para acortar su viaje a Plutón. Es la técnica estándar de oro para cualquier misión que busque alcanzar el sistema solar exterior de forma rápida y eficiente. Esto establece el escenario para la poseedora del récord actual. Si la gravedad de los planetas exteriores puede usarse para acelerarnos y salir del sistema solar, ¿qué sucede si usamos la gravedad de una manera diferente? ¿Qué sucede si en lugar de robar energía de un planeta exterior, usamos la gravedad de un planeta interior para frenarnos y caer hacia el pozo de gravedad más profundo de todos? Este es el secreto de la sonda solar Parker y su misión de tocar el Sol. La física de la asistencia gravitatoria ha demostrado ser la clave para los viajes de alta velocidad de nuestras sondas robóticas. Es una técnica elegante que nos permite robar energía orbital de planetas gigantes como Júpiter para catapultar naves espaciales hacia los confines del sistema solar a velocidades que nuestros cohetes químicos por sí solos no podrían alcanzar. Pero, ¿qué sucede si el objetivo no es escapar del Sol, sino acercarse a él? ¿Qué sucede si el objetivo es alcanzar la velocidad más alta posible, no huyendo del centro de nuestro sistema solar, sino cayendo hacia él? Esta es la premisa detrás de la misión más audaz, más rápida y tecnológicamente más desafiante jamás concebida por la humanidad, la sonda solar Parker, o Parker Solar Probe. Nombrada en honor al astrofísico Eugene Parker, el pionero que teorizó la existencia del viento solar en la década de 1950, esta misión de la NASA tiene un objetivo que roza la ciencia ficción: tocar el Sol. Por supuesto, la sonda no está diseñada para sumergirse en la superficie visible del Sol, la fotosfera, que tiene una temperatura de unos 5.500 grados Celsius. Su destino es una región del espacio aún más misteriosa y, paradójicamente, mucho más caliente: la atmósfera exterior del Sol, la corona. La corona es esa aureola fantasmal de plasma blanco que se ve extenderse millones de kilómetros desde el Sol durante un eclipse solar total. Es un lugar de misterios profundos. El primero, y más grande, es la paradoja del calentamiento coronal. Por alguna razón desconocida, la corona tiene una temperatura de 1 a 2 millones de grados Celsius, cientos de veces más caliente que la superficie visible de la estrella que se encuentra debajo. Es como si el aire se volviera más caliente a medida que uno se aleja de una hoguera, un fenómeno que desafía las leyes básicas de la termodinámica. El segundo misterio es el origen del viento solar. Los científicos saben que esta corona sobrecalentada es la fuente del flujo constante de partículas cargadas que se expande a través del sistema solar, pero no entienden el mecanismo exacto que acelera este viento a velocidades supersónicas, superando el 1.000.000 de kilómetros por hora. Durante décadas, estudiar la corona ha sido como estudiar un huracán desde la distancia. Los científicos podían ver el resplandor, medir el viento solar que finalmente llegaba a la Tierra, pero no podían acceder a la zona de origen donde ocurría la física. Para entender la corona, era necesario ir allí. Había que volar a través del huracán. Este fue el desafío de ingeniería detrás de la sonda solar Parker. La misión requería construir una nave espacial capaz de sobrevivir a un entorno que, hasta hace poco, se consideraba tecnológicamente imposible de alcanzar. A medida que la sonda se acerca al Sol, debe soportar dos peligros extremos: un calor inimaginable y un bombardeo de radiación de partículas de una intensidad brutal. A su máxima aproximación, a solo unos 6 millones de kilómetros de la superficie del Sol, la sonda es golpeada por una luz solar casi 500 veces más intensa que la que experimentamos en la órbita de la Tierra.
La temperatura en el lado de la nave que mira al Sol alcanza casi los 1400 grados Celsius. Esta es una temperatura lo suficientemente alta como para fundir el acero. ¿Cómo puede sobrevivir una nave espacial delicadamente cableada a semejante infierno? La respuesta es la pieza central de ingeniería de la misión, el escudo térmico, o TPS, Thermal Protection System. Este escudo no es simplemente un trozo de metal reflectante. Es una maravilla de la ciencia de los materiales. Mide 2,4 metros de diámetro y tiene unos 11,4 centímetros de grosor, pero pesa solo unos 73 kilogramos. Está construido como un sándwich. Las rebanadas de pan exteriores son 2 láminas de un compuesto de carbono-carbono reforzado, un material derivado de los escudos térmicos de los transbordadores espaciales, increíblemente fuerte y resistente a las altas temperaturas. El relleno entre estas 2 láminas es un núcleo de espuma de carbono de baja densidad. Este núcleo es, crucialmente, en un 97% espacio vacío. El escudo funciona de 2 maneras. Primero, su superficie frontal, que mira al Sol, está recubierta con una pintura cerámica blanca de óxido de aluminio, especialmente diseñada para reflejar tanta luz solar como sea posible, minimizando la cantidad de energía absorbida. Segundo, la estructura de espuma de carbono es un aislante increíblemente eficaz. La pequeña cantidad de calor que es absorbida por la superficie frontal se transfiere muy lentamente a través de la espuma. El resultado es un gradiente de temperatura asombroso. Mientras que la cara frontal del escudo soporta 1400 grados Celsius, la cara posterior del escudo, a solo 11 centímetros de distancia, permanece a una temperatura mucho más manejable, de unos 300 grados Celsius. Y detrás de este escudo, en la sombra que proyecta, se encuentra el cuerpo principal de la nave espacial, la carga útil científica y la electrónica. Gracias a la protección del escudo y a un sistema de refrigeración por líquido que circula agua, la electrónica vital de la sonda se mantiene a una temperatura confortable de habitación, alrededor de 30 grados Celsius. La sonda está diseñada para ser una exploradora autónoma e inteligente. Debe mantener su escudo térmico apuntando perfectamente hacia el Sol en todo momento. Si la nave se desviara accidentalmente y la luz solar directa golpeara el cuerpo principal de la nave, sus sistemas se freirían en cuestión de segundos. Para evitar esto, la sonda está equipada con sensores solares especiales que monitorean constantemente el borde de la sombra del escudo. Si detectan el más mínimo indicio de luz solar, los propulsores de la nave se disparan automáticamente para reorientarla y volver a ponerla a salvo en la sombra. Lanzada en agosto de 2018, la sonda Solar Parker no es una nave grande. Es una máquina compacta, del tamaño de un coche pequeño, pero es la exploradora más robusta jamás construida. Es una maravilla de la ingeniería térmica, diseñada para volar repetidamente a través de las regiones más calientes y hostiles del sistema solar. Pero para alcanzar este destino infernal y para ganar las velocidades récord que la han hecho famosa, la sonda tuvo que emplear una estrategia orbital que paradójicamente comenzó yendo en la dirección equivocada. Tuvo que usar la gravedad, no para acelerar, sino para frenar. La física de la asistencia gravitatoria ha demostrado ser la clave para los viajes de alta velocidad de nuestras sondas robóticas. Es una técnica elegante que nos permite robar energía orbital de planetas gigantes como Júpiter para catapultar naves espaciales hacia los confines del sistema solar a velocidades que nuestros cohetes químicos por sí solos no podrían alcanzar. Pero, ¿qué sucede si el objetivo no es escapar del Sol, sino acercarse a él? ¿Qué sucede si el objetivo es alcanzar la velocidad más alta posible, no huyendo del centro de nuestro sistema solar, sino cayendo hacia él? Esta es la premisa detrás de la misión más audaz, más rápida y tecnológicamente más desafiante jamás concebida por la humanidad, la sonda Solar Parker, o Parker Solar Probe. Nombrada en honor al astrofísico Eugene Parker, el pionero que teorizó la existencia del viento solar en la década de 1950, esta misión de la NASA tiene un objetivo que roza la ciencia ficción: tocar el Sol. Por supuesto, la sonda no está diseñada para sumergirse en la superficie visible del Sol, la fotosfera, que tiene una temperatura de unos 5500 grados Celsius.
Su destino es una región del espacio aún más misteriosa y paradójicamente mucho más caliente, la atmósfera exterior del Sol, la corona. La corona es esa aureola fantasmal de plasma blanco que se ve extenderse millones de kilómetros desde el Sol durante un eclipse solar total. Es un lugar de misterios profundos. El primero, y más grande, es la paradoja del calentamiento coronal. Por alguna razón desconocida, la corona tiene una temperatura de 1 a 2 millones de grados Celsius, cientos de veces más caliente que la superficie visible de la estrella que se encuentra debajo. Es como si el aire se volviera más caliente a medida que uno se aleja de una hoguera, un fenómeno que desafía las leyes básicas de la termodinámica. El segundo misterio es el origen del viento solar. Los científicos saben que esta corona sobrecalentada es la fuente del flujo constante de partículas cargadas que se expande a través del sistema solar, pero no entienden el mecanismo exacto que acelera este viento a velocidades supersónicas, superando el 1.000.000 de kilómetros por hora. Durante décadas, estudiar la corona ha sido como estudiar un huracán desde la distancia. Los científicos podían ver el resplandor, medir el viento solar que finalmente llegaba a la Tierra, pero no podían acceder a la zona de origen donde ocurría la física. Para entender la corona, era necesario ir allí. Había que volar a través del huracán. Este fue el desafío de ingeniería detrás de la sonda solar Parker. La misión requería construir una nave espacial capaz de sobrevivir a un entorno que, hasta hace poco, se consideraba tecnológicamente imposible de alcanzar. A medida que la sonda se acerca al Sol, debe soportar dos peligros extremos: un calor inimaginable y un bombardeo de radiación de partículas de una intensidad brutal. A su máxima aproximación, a solo unos 6 millones de kilómetros de la superficie del Sol, la sonda es golpeada por una luz solar casi 500 veces más intensa que la que experimentamos en la órbita de la Tierra. La temperatura en el lado de la nave que mira al Sol alcanza casi los 1.400 grados Celsius. Esta es una temperatura lo suficientemente alta como para fundir el acero. ¿Cómo puede sobrevivir una nave espacial delicadamente cableada a semejante infierno? La respuesta es la pieza central de ingeniería de la misión: el escudo térmico, o TPS, siglas en inglés de Thermal Protection System. Este escudo no es simplemente un trozo de metal reflectante, es una maravilla de la ciencia de los materiales. Mide 2,4 metros de diámetro y tiene unos 11,4 centímetros de grosor, pero pesa solo unos 73 kilogramos. Está construido como un sándwich. Las rebanadas de pan exteriores son dos láminas de un compuesto de carbono-carbono reforzado, un material derivado de los escudos térmicos de los transbordadores espaciales, increíblemente fuerte y resistente a las altas temperaturas. El relleno entre estas dos láminas es un núcleo de espuma de carbono de baja densidad. Este núcleo es crucialmente en un 97% espacio vacío. El escudo funciona de dos maneras. Primero, su superficie frontal, que mira al Sol, está recubierta con una pintura cerámica blanca de óxido de aluminio, especialmente diseñada para reflejar tanta luz solar como sea posible, minimizando la cantidad de energía absorbida. Segundo, la estructura de espuma de carbono es un aislante increíblemente eficaz. La pequeña cantidad de calor que es absorbida por la superficie frontal se transfiere muy lentamente a través de la espuma. El resultado es un gradiente de temperatura asombroso. Mientras que la cara frontal del escudo soporta 1.400 grados Celsius, la cara posterior del escudo, a solo 11 centímetros de distancia, permanece a una temperatura mucho más manejable, de unos 300 grados Celsius. Y detrás de este escudo, en la sombra que proyecta, se encuentra el cuerpo principal de la nave espacial, la carga útil científica y la electrónica. Gracias a la protección del escudo y a un sistema de refrigeración por líquido que circula agua, la electrónica vital de la sonda se mantiene a una temperatura confortable de habitación, alrededor de 30 grados Celsius. La sonda está diseñada para ser una exploradora autónoma e inteligente. Debe mantener su escudo térmico apuntando perfectamente hacia el Sol en todo momento. Si la nave se desviara accidentalmente y la luz solar directa golpeara el cuerpo principal de la nave, sus sistemas se freirían en cuestión de segundos. Para evitar esto,
La sonda está equipada con sensores solares especiales que monitorean constantemente el borde de la sombra del escudo. Si detectan el más mínimo indicio de luz solar, los propulsores de la nave se disparan automáticamente para reorientarla y volver a ponerla a salvo en la sombra. Lanzada en agosto de 2018, la sonda Solar Parker no es una nave grande, es una máquina compacta, del tamaño de un coche pequeño, pero es la exploradora más robusta jamás construida. Es una maravilla de la ingeniería térmica, diseñada para volar repetidamente a través de las regiones más calientes y hostiles del sistema solar. Pero para alcanzar este destino infernal y para ganar las velocidades récord que la han hecho famosa, la sonda tuvo que emplear una estrategia orbital que paradójicamente comenzó yendo en la dirección equivocada. Tuvo que usar la gravedad, no para acelerar, sino para frenar. La sonda Solar Parker es, por tanto, la máquina más rápida de la historia de la humanidad, una maravilla de la ingeniería térmica diseñada para sobrevivir a un calor de 1400 grados Celsius mientras vuela a través de la corona solar. Pero la física de su velocidad récord, esos asombrosos 635.000 kilómetros por hora, es una profunda paradoja orbital. Para ir tan increíblemente rápido, la sonda no utilizó un motor de cohete gigantesco. De hecho, hizo lo contrario. Utilizó la gravedad para frenar. Para entender cómo frenar te hace ir más rápido, debemos desentrañar la mecánica celeste de nuestro sistema solar. Todo en el sistema solar está en órbita alrededor del Sol, y todo posee una inmensa cantidad de momento angular y velocidad orbital. Nuestro planeta, la Tierra, se mueve alrededor del Sol a una velocidad de aproximadamente 107.000 kilómetros por hora o unos 30 kilómetros por segundo. Esta es la velocidad con la que fuimos lanzados en el disco protoplanetario hace 4.600 millones de años. Para enviar una sonda a un planeta exterior como Júpiter, debemos lanzarla desde la Tierra en la dirección de la órbita de la Tierra, añadiendo velocidad a la que ya poseemos, para que la sonda se mueva a una órbita más alta y más lenta, más lejos del Sol. Pero ¿qué pasa si se quiere ir hacia el Sol? La intuición podría sugerir que simplemente hay que apuntar la sonda al Sol y encender un motor. Esto es fundamentalmente incorrecto y sería increíblemente ineficiente. La sonda, al ser lanzada desde la Tierra, hereda la velocidad orbital de 107.000 kilómetros por hora de nuestro planeta. Si simplemente se apunta al Sol, sigue moviéndose lateralmente a esa velocidad, por lo que fallaría por un margen inmenso. Para caer hacia el Sol, una nave espacial debe deshacerse de su velocidad lateral. Debe frenar su momento angular orbital. Debe cancelar esos 107.000 kilómetros por hora de movimiento lateral para que la gravedad del Sol pueda atraerla directamente hacia adentro. El problema es que hacerlo con un cohete químico requeriría una cantidad de combustible casi inimaginable. La cantidad de delta U, o cambio de velocidad, necesaria para frenar desde la órbita de la Tierra y caer directamente al Sol es, de hecho, mucho mayor que la energía necesaria para escapar del sistema solar por completo. Es, orbitalmente, una de las maniobras más difíciles de lograr. Aquí es donde entra en juego la genialidad de la trayectoria de la sonda Solar Parker. En lugar de gastar una cantidad imposible de combustible para frenar, la sonda utiliza una vez más la asistencia gravitatoria. Pero esta vez no la utiliza de la manera en que lo hizo la Voyager. La Voyager utilizó la gravedad de Júpiter para ganar velocidad. La sonda Solar Parker utiliza la gravedad de Venus para perderla. El plan de la misión de la sonda Solar Parker es una serie de 24 órbitas elípticas y cada vez más cerradas alrededor del Sol. Un viaje que dura 7 años. Para lograr esto, la sonda fue lanzada desde la Tierra, pero no se dirigió directamente al Sol. Fue colocada en una órbita que la interceptaría con el planeta Venus. Venus orbita más cerca del Sol que la Tierra, y por lo tanto, se mueve más rápido. A medida que la sonda Parker se acerca a Venus, pasa detrás del planeta en su trayectoria orbital. La gravedad de Venus tira de la sonda, pero debido a que la sonda se acerca por delante del planeta en relación con su movimiento orbital, la gravedad de Venus actúa como un freno gravitacional. Venus tira de la sonda hacia atrás, robándole una pequeña cantidad de su velocidad orbital. Cada vez que la sonda Solar Parker realiza uno de estos sobrevuelos de Venus, su velocidad orbital alrededor del Sol disminuye.
y a medida que pierde esta velocidad lateral, la gravedad del Sol se vuelve más dominante. La órbita de la sonda cambia. Su punto más lejano del Sol, el afelio, se reduce, y su punto más cercano al Sol, el perihelio, se hunde cada vez más en el pozo gravitatorio del Sol. La sonda está utilizando la gravedad de Venus para soltar su agarre en el sistema solar exterior y permitir que la gravedad del Sol la atraiga. Está en efecto utilizando a Venus para caer. La misión de la sonda Solar Parker incluye un total de 7 de estos sobrevuelos de asistencia gravitatoria de Venus a lo largo de sus 7 años de misión. Cada uno de ellos es un frenazo orbital cuidadosamente calculado. Cada pasada por Venus reduce el perihelio de la sonda, permitiéndole caer más y más cerca de la superficie solar, desde una primera órbita que la llevó a 24 millones de kilómetros, hasta sus órbitas finales, que la llevarán a solo 6,2 millones de kilómetros de la superficie. Y aquí es donde finalmente entendemos la física del récord de velocidad. La velocidad de la sonda no es constante. Sigue las leyes de Kepler, al igual que un cometa en una órbita muy elíptica. Cuando la sonda está lejos del Sol, en su afelio, se mueve relativamente lenta. Pero a medida que su órbita la lleva hacia el perihelio, a medida que cae hacia el Sol, la inmensa gravedad del Sol la acelera a velocidades inimaginables. Toda la energía potencial gravitacional que tenía en su punto más lejano se convierte en energía cinética pura. La velocidad máxima de la sonda se alcanza, por tanto, solo durante unos breves e intensos momentos, justo en el punto de máxima aproximación al Sol, el perihelio. La velocidad de 635.000 km por hora no es la velocidad de crucero de la sonda, es la velocidad máxima de su caída. Después de pasar por el perihelio, la sonda vuelve a subir cuesta arriba por el pozo gravitatorio del Sol, alejándose de nuevo, y su velocidad disminuye drásticamente antes de volver a caer en la siguiente órbita. El récord de velocidad robótico es, por tanto, una obra maestra de la mecánica orbital. Es el resultado de usar un cohete solo para escapar de la Tierra y ponerse en una trayectoria hacia Venus, y luego usar la gravedad de Venus repetidamente como un freno para eliminar el momento angular, permitiendo que la sonda caiga cada vez más profundo en el pozo de gravedad del Sol. La velocidad de la sonda Parker es la velocidad de la gravedad misma, la velocidad de un objeto cayendo hacia una estrella desde una gran altura. No es una velocidad que hayamos creado con nuestros motores. Es una velocidad que hemos desbloqueado al navegar inteligentemente por la topografía gravitacional del sistema solar. La sonda Solar Parker ha redefinido nuestra comprensión de la velocidad. Su récord actual, alcanzado en sus sobrevuelos de la corona solar, supera los 635.000 km por hora. Este número, que equivale a más de 176 km por segundo, es el pináculo de la velocidad humana, un logro que empequeñece el récord de 39.897 km por hora establecido por la tripulación del Apolo 10. Y sin embargo, hemos establecido que esta velocidad no es un producto de la propulsión de cohetes, sino el resultado de una maniobra orbital brillante y paradójica, un acto de caer. La misión, lanzada en 2018, está diseñada como una serie de órbitas elípticas cada vez más cerradas alrededor del Sol. La sonda no se dirige directamente hacia el Sol, sino que utiliza repetidamente la gravedad del planeta Venus como un freno cósmico. En cada uno de sus 7 sobrevuelos planeados de Venus, la sonda pasa por detrás del planeta en su órbita. La gravedad de Venus tira de la sonda hacia atrás, robándole velocidad orbital o momento angular. Este frenado gravitacional es la clave de toda la misión. Cada vez que la sonda Parker pierde un poco de esta velocidad lateral, su órbita alrededor del Sol cambia. Su punto más lejano del Sol, el afelio, se encoge, y como consecuencia directa, su punto más cercano al Sol, el perihelio, se hunde cada vez más en el inmenso pozo de gravedad de la estrella. La velocidad máxima de la sonda se alcanza solo en el perihelio, en el momento de máxima aproximación, cuando está en el fondo de su caída gravitacional.
Es aquí donde toda la energía potencial que tenía en su punto más lejano se ha convertido en energía cinética pura, la energía del movimiento. Por lo tanto, cuanto más se reduce el perihelio, cuanto más profundo cae la sonda hacia el Sol, mayor será su velocidad máxima. El récord actual de 635.000 km por hora, aunque asombroso, no es el final de la historia. La misión de la sonda solar Parker aún no ha terminado. Es un plan de 7 años diseñado para llevar la sonda a sus límites absolutos, y los récords de velocidad están destinados a romperse varias veces más. La sonda fue lanzada en una órbita inicial que la llevaba a un perihelio de unos 24 millones de kilómetros. Cada uno de los 7 sobrevuelos de Venus está cuidadosamente diseñado para reducir esta distancia. Los primeros sobrevuelos de Venus redujeron el perihelio a 19 millones de kilómetros, luego a 14 millones, y así sucesivamente. Con cada paso, la sonda se sumerge más profundamente en la corona, y en cada inmersión establece un nuevo récord de velocidad. El récord actual de 635.000 km por hora se estableció en noviembre de 2023, durante el 17º perihelio de la sonda, después de su 6º sobrevuelo de Venus. En este punto, la sonda pasó a solo 7,26 millones de kilómetros de la superficie visible del Sol. Esto ya es increíblemente cerca, unas 8 veces más cerca que la órbita del planeta Mercurio, y profundamente dentro de la atmósfera coronal que se extiende por millones de kilómetros. Pero la misión tiene un acto final. El plan de la misión culmina en una serie de 3 sobrevuelos finales, los más cercanos y rápidos, programados para finales de 2024 y 2025. Estos ocurrirán después del 7º y último sobrevuelo de asistencia gravitatoria de Venus. Esta maniobra final de frenado con Venus reducirá la órbita de la sonda a su punto más bajo posible. El perihelio final de la sonda solar Parker la llevará a una distancia de solo 6,16 millones de kilómetros de la superficie del Sol. Esto es más de 7 veces más cerca que cualquier nave espacial anterior, un encuentro casi directo con nuestra estrella. En el momento de estas aproximaciones finales, mientras la sonda vuela a través de las regiones más internas e intensas de la corona, protegida por su escudo térmico de carbono-carbono que soportará temperaturas de 1400 grados Celsius, su velocidad será asombrosa. El pozo de gravedad del Sol la acelerará a su velocidad máxima teórica para esta órbita. Se predice que la sonda solar Parker alcanzará una velocidad máxima final de aproximadamente 690.000 km por hora. 690.000 km por hora. Esto es casi 200 veces más rápido que la bala de un rifle. Es una velocidad que permitiría a una nave viajar desde la Tierra hasta la Luna en menos de 40 minutos. Esta cifra, 192 km por segundo, se mantendrá como el récord de velocidad absoluto para un objeto hecho por el hombre durante el futuro previsible. Este es el pináculo de nuestra tecnología de velocidad actual. No es un motor de antimateria ni una propulsión de curvatura. Es la culminación de nuestra comprensión de la física newtoniana y la mecánica celeste. Es la velocidad que se obtiene al combinar el ingenio de un cohete de lanzamiento potente con la paciencia de un viaje de 7 años, utilizando la gravedad de un planeta para frenar y la gravedad de una estrella para caer. Este número, 690.000 km por hora, representa la respuesta definitiva a la pregunta: ¿qué tan rápido podemos realmente viajar hoy? Es la velocidad más rápida que hemos logrado, el límite de nuestra capacidad actual. Sin embargo, como veremos, el universo opera en escalas que empequeñecen incluso este logro asombroso. Esta velocidad, que parece casi instantánea en una escala humana o incluso planetaria, se vuelve insignificantemente lenta cuando se la compara con las vastas distancias que separan a las estrellas. Para entender verdaderamente nuestro lugar en el cosmos, debemos ahora poner nuestra velocidad máxima en su contexto cósmico adecuado, un contexto definido por una medida de distancia que hace que nuestros kilómetros por hora parezcan un arrastre de pies: el año luz. Hemos establecido el pináculo de la velocidad humana, el límite absoluto de nuestra tecnología actual. La sonda solar Parker, en sus órbitas finales,
Alcanzará una velocidad máxima de aproximadamente 690.000 km por hora. Es un número asombroso, 192 km por segundo, una velocidad lograda no por la fuerza de nuestros motores, sino por una ingeniosa caída en el pozo de gravedad del Sol. Esta cifra representa nuestra respuesta a la pregunta: ¿qué tan rápido podemos realmente viajar hoy? Hemos definido el límite de nuestra capacidad. Ahora debemos enfrentar la segunda mitad de la ecuación, la escala del universo al que deseamos viajar. Nuestra velocidad máxima, por muy impresionante que sea, no tiene sentido sin un contexto, y en el cosmos, el contexto es la distancia. En la Tierra, medimos la distancia en metros o kilómetros. Son escalas que entendemos intuitivamente. Podemos caminarlas, conducirlas o sobrevolarlas. En nuestro sistema solar, pasamos a una unidad más grande, la unidad astronómica, la distancia media entre la Tierra y el Sol, unos 150 millones de kilómetros. Es una distancia que nuestras sondas actuales pueden cruzar en cuestión de meses. Pero cuando levantamos la vista más allá de nuestro sistema solar, más allá de la órbita de Neptuno y Plutón, hacia las estrellas, estas unidades se vuelven completamente insuficientes. La distancia al siguiente punto de luz, la estrella más cercana, Próxima Centauri, es de aproximadamente 40 billones de kilómetros. Es un 40 seguido de 12 ceros. Un número tan colosal es, en la práctica, inútil, pierde todo significado. Para medir el abismo entre las estrellas, la astronomía tuvo que adoptar una vara de medir completamente nueva, una que estuviera a la altura de la tarea. Y de forma poética, la vara de medir que elegimos es la misma que define el límite de velocidad universal, la luz. La unidad de distancia interestelar es el año luz. Es crucial entender, como se ha mencionado en exploraciones anteriores, que el año luz no es una medida de tiempo. Es una medida de distancia. Se define simple y elegantemente como la distancia que un fotón de luz recorre a través del vacío en un solo año terrestre. Para construir esta medida, partimos de la constante fundamental del universo, la velocidad de la luz en el vacío, comúnmente denotada como c. La luz viaja a una velocidad de 299.792,458 km por segundo. No por hora, por segundo. En el tiempo que se tarda en parpadear, un rayo de luz podría haber dado la vuelta al ecuador de la Tierra más de 7 veces. Ahora, extendemos esta velocidad en el tiempo. Un minuto tiene 60 segundos. Una hora tiene 3.600 segundos. Un día tiene 86.400 segundos. Y un año juliano estándar, utilizado para esta definición astronómica, tiene 365,25 días. Esto suma un total de 31.557.600 segundos en un año. El cálculo del año luz es la multiplicación de estas dos cifras, la velocidad de la luz multiplicada por el número de segundos en un año. El resultado es la vara de medir cósmica. Un solo año luz equivale a aproximadamente 9,46 billones de kilómetros. Es casi 9 billones y medio de millones de kilómetros. Este número es la unidad fundamental. Y la estrella más cercana a nosotros, Próxima Centauri, no está a un año luz de distancia. Está a 4,24 años luz de distancia. Su luz, viajando a la velocidad máxima que la física permite, tarda más de 4 años y 2 meses en llegar hasta nosotros. Cuando miramos esa estrella en el cielo, no la vemos como es hoy, la vemos como era hace 4,24 años. Ahora, con esta nueva vara de medir en la mano, podemos volver a nuestra pregunta sobre la velocidad. Nuestra máquina más rápida, la sonda Solar Parker, alcanzará una velocidad máxima de 690.000 km por hora. Esta velocidad parece increíblemente rápida, pero ahora podemos compararla, no con un avión de combate, sino con el único estándar que importa en el espacio interestelar, la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, como hemos visto, es de 299.792 km por segundo. Para compararla con nuestra sonda, convirtamos esa velocidad a kilómetros por hora. Multiplicamos por 60 para obtener los kilómetros por minuto y de nuevo por 60 para obtener los kilómetros por hora.
El resultado es que la velocidad de la luz es de aproximadamente 1080 millones de kilómetros por hora. Aquí es donde la paradoja de nuestra velocidad se revela en toda su cruda realidad. Nuestra velocidad máxima absoluta, el pináculo de la ingeniería humana, el récord de 690.000 kilómetros por hora de la sonda solar Parker, es una cifra impresionante. La velocidad de la luz, el límite universal, es de 1080 millones de kilómetros por hora. Cuando comparamos estos dos números, encontramos que nuestra velocidad más rápida es solo una fracción minúscula del límite cósmico. Nuestra velocidad máxima es, de hecho, solo el 0,064% de la velocidad de la luz. Es menos de una décima parte del 1%. Es menos de una milésima parte de la velocidad de la luz. Esta es la perspectiva cósmica de nuestra velocidad. Hemos alcanzado una velocidad asombrosa para los estándares humanos, pero en la escala de las distancias interestelares apenas nos estamos moviendo. Estamos en la etapa cósmica de arrastrarnos por el suelo a una velocidad casi nula. Esta comprensión nos permite ahora abordar el problema final de manera cuantitativa. Hemos definido nuestra velocidad máxima, 690.000 kilómetros por hora, y hemos definido la distancia a nuestro destino más cercano, Próxima Centauri, a 4,24 años luz, o unos 40 billones de kilómetros. La pregunta final, por tanto, es una de aritmética simple, pero de implicaciones profundas. Si apuntáramos nuestra nave más rápida en la dirección correcta y la lanzáramos a su velocidad máxima récord, ¿cuánto tiempo duraría el viaje? ¿Cuánto tiempo tardaría la humanidad, en el apogeo absoluto de su capacidad de velocidad actual, en alcanzar la siguiente estrella? La respuesta no se mide en días, ni en meses, ni siquiera en vidas humanas. Se mide en milenios. Hemos establecido dos hechos fundamentales. El primero es el pináculo de la velocidad humana. La sonda solar Parker, en su caída final hacia el Sol, alcanzará una velocidad máxima de aproximadamente 690.000 kilómetros por hora. Este es nuestro límite actual. El segundo hecho es la escala de la distancia interestelar, definida por el año luz, que equivale a 9,46 billones de kilómetros. Esta velocidad y esta distancia nos han permitido hacer una comparación cruda. Nuestra velocidad más rápida es apenas el 0,064% de la velocidad de la luz, menos de una milésima parte de la velocidad máxima del cosmos. Con estas dos cifras sobre la mesa, podemos ahora realizar el cálculo final y responder a la pregunta que subyace a toda nuestra exploración de la velocidad. Si quisiéramos emprender el viaje interestelar más corto posible, un viaje a la estrella más cercana a nuestro Sol, Próxima Centauri, ¿cuánto tiempo nos llevaría? La distancia a Próxima Centauri es de 4,24 años luz. Para calcular el tiempo de viaje, primero debemos convertir esta distancia a los kilómetros que nuestra sonda puede medir. Multiplicamos 4,24 por 9,46 billones de kilómetros, lo que nos da una distancia total de aproximadamente 40,1 billones de kilómetros. Es un 4 seguido de 13 ceros. Ahora tomamos esta distancia inconcebible y la dividimos por nuestra velocidad máxima absoluta, 690.000 kilómetros por hora. 40 billones de kilómetros divididos por 690.000 kilómetros por hora. El resultado es un número de horas de viaje que sigue siendo demasiado grande para comprenderlo. Aproximadamente 58.000 millones de horas. Si dividimos esto por 24 para obtener los días, obtenemos unos 2.400 millones de días. Y si dividimos eso por 365,25 para obtener los años, llegamos a la respuesta final. El viaje a la estrella más cercana, utilizando el objeto más rápido que la humanidad ha construido jamás, duraría aproximadamente 6.800 años. 6.800 años. Debemos hacer una pausa para asimilar esta cifra. La totalidad de la historia humana registrada, desde los primeros escritos cuneiformes en Sumeria hasta la era moderna de Internet, abarca solo unos 5.000 años. Nuestra nave más rápida tardaría más tiempo en llegar a la siguiente estrella más cercana del que ha transcurrido desde la construcción de las primeras pirámides en Egipto hasta el día de hoy. Un viaje de esta duración requeriría más de 270 generaciones de seres humanos, naciendo y muriendo en el vacío,
solo para completar el primer tramo de nuestro vecindario cósmico. Sin embargo, la realidad es de hecho mucho peor. Este cálculo de 6.800 años es fundamentalmente erróneo. Se basa en una suposición optimista que no es cierta. El cálculo asume que la sonda solar Parker puede mantener su velocidad máxima de 690.000 km por hora en un viaje recto hacia Próxima Centauri, y esto es físicamente imposible. Debemos recordar cómo la sonda Parker alcanza esa velocidad. Es una velocidad de caída, no una velocidad de propulsión. Solo la alcanza durante unos breves e intensos momentos en el perihelio, su punto de máxima aproximación al Sol. En cuanto pasa ese punto, la sonda vuelve a subir por el pozo gravitatorio del Sol, y su velocidad disminuye drásticamente. La sonda Parker está, de hecho, atrapada en una órbita elíptica cerrada. Nunca escapará del sistema solar. Su velocidad récord, por tanto, es completamente inútil para un viaje interestelar. Es la velocidad de un objeto que cae hacia adentro, no de uno que escapa hacia afuera. Para un viaje interestelar real, un viaje hacia afuera, la velocidad relevante no es la velocidad máxima de caída de la sonda Parker. La velocidad relevante es la velocidad de escape del sistema solar, la velocidad que una sonda tiene después de haber utilizado todos sus cohetes y todas sus asistencias gravitatorias para liberarse del tirón del Sol y navegar por inercia hacia el vacío. El objeto que mejor representa esta velocidad es la sonda Voyager 1. Lanzada en 1977, utilizó una asistencia gravitatoria de Júpiter y Saturno para alcanzar su velocidad de escape final del sistema solar. Hoy, Voyager 1 viaja a una velocidad de crucero de aproximadamente 61.000 km por hora, o unos 17 km por segundo. Esta es una velocidad mucho más lenta que el récord de la sonda Parker, pero es una velocidad real de viaje interestelar. Ahora repitamos el cálculo. ¿Cuánto tiempo tardaría la sonda Voyager 1, nuestra verdadera embajadora interestelar más rápida, en recorrer los 40 billones de kilómetros hasta Próxima Centauri? 40 billones de kilómetros divididos por 61.000 kilómetros por hora. El resultado ya no es de 6.800 años, el resultado es de aproximadamente 75.000 años. Esta cifra es la respuesta verdadera y serena a la pregunta de nuestra capacidad de viaje. 75.000 años. Es una escala de tiempo geológica, no humana. Es un periodo tan largo que en ese tiempo, las fuerzas tectónicas de la Tierra habrán remodelado nuestros continentes. Es un viaje que dura más que toda la existencia registrada y no registrada del Homo sapiens en este planeta. Aquí es donde la paradoja de nuestra velocidad se resuelve en una conclusión humilde. Hemos establecido que la velocidad más alta que un ser humano ha alcanzado es de 39.897 km por hora, una velocidad de caída. Hemos establecido que la velocidad más alta que una máquina ha alcanzado es de 690.000 km por hora, también una velocidad de caída. Y hemos establecido que nuestra velocidad de viaje interestelar más rápida y real, la de la sonda Voyager, es de unos 61.000 km por hora. Todos estos números, aunque impresionantes en una escala humana, palidecen hasta la insignificancia cuando se enfrentan a la escala del cosmos, definida por la vara de medir de la luz. El cálculo es tan aleccionador como definitivo. 75.000 años. Ese es el tiempo de viaje a la estrella más cercana, no utilizando una velocidad teórica de caída, sino utilizando la velocidad de crucero real de la sonda Voyager 1, el objeto más rápido que hemos enviado en un viaje de escape fuera de nuestro sistema solar. Un viaje que duraría más que toda la historia de la humanidad pone en perspectiva nuestra capacidad tecnológica. Demuestra que nuestros motores, nuestra propulsión química e incluso nuestro ingenioso uso de las ondas gravitatorias son fundamentalmente insuficientes para la tarea del viaje interestelar. Nuestra velocidad máxima, aunque asombrosa para los estándares humanos, es insignificantemente lenta en la escala del cosmos. Para entender verdaderamente por qué esta brecha es tan vasta, debemos ahora confrontar el límite de velocidad final, no un límite de nuestra ingeniería, sino un límite fundamental del propio universo. Es la velocidad que define la vara de medir del año luz. Es el verdadero límite, la velocidad de la luz. Cuando hablamos de la velocidad de la luz,
A menudo la tratamos como un simple número, un récord a batir. Pero en física, la velocidad de la luz en el vacío, denotada por la letra c, no es simplemente una velocidad muy alta, es una propiedad fundamental del tejido de la realidad. Es la velocidad máxima a la que cualquier información, cualquier causa y efecto, puede viajar a través del espacio-tiempo. Su valor es una constante universal, fijada en 299.792,458 kilómetros por segundo. Para compararla con las velocidades de nuestras sondas, debemos convertirla a kilómetros por hora. Al multiplicar por 3.600 el número de segundos en una hora, llegamos a la cifra que representa el límite de velocidad cósmico. La velocidad de la luz es de aproximadamente 1.080 millones de kilómetros por hora. Comparemos esto directamente con nuestros mejores esfuerzos. Nuestra velocidad máxima de caída, el récord de la sonda solar Parker, es de 690.000 kilómetros por hora. Nuestra velocidad máxima de viaje interestelar, la de la Voyager 1, es de 61.000 kilómetros por hora. Ambas cifras, que nos parecen tan inmensas, son eclipsadas por completo por el límite de 1.080 millones de kilómetros por hora. Pero la velocidad de la luz no es solo un número más grande, es una barrera fundamental. La razón por la que no podemos simplemente construir un motor más potente para alcanzarla se encuentra en la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein, publicada en 1905. La teoría de Einstein describe lo que le sucede a un objeto a medida que se acerca a la velocidad de la luz. Las consecuencias son profundas y desafían toda nuestra intuición basada en el mundo de las bajas velocidades. La consecuencia más importante tiene que ver con la masa y la energía. En la física clásica de Newton, la masa de un objeto es constante. Si se empuja un objeto con una fuerza constante, éste acelera uniformemente. En la física relativista de Einstein, la masa no es constante, es una forma de energía. A medida que un objeto con masa, como una nave espacial, es acelerado, su energía cinética aumenta. Pero a medida que su velocidad comienza a acercarse a la velocidad de la luz, una parte cada vez mayor de la energía añadida por el motor del cohete no se convierte en más velocidad, se convierte en más masa. La masa del objeto, tal como la mediría un observador estacionario, comienza a aumentar. Al principio este aumento es minúsculo, pero a medida que la velocidad se acerca a c, el aumento de masa se vuelve exponencial. 87% de la velocidad de la luz, la masa de la nave se habría duplicado. 99,9% de la velocidad de la luz, su masa sería casi 23 veces su masa original. A medida que la velocidad se acerca infinitesimalmente al límite de 299.792 kilómetros por segundo, la masa relativista de la nave se acerca al infinito. Aquí radica la barrera definitiva. Para acelerar una masa infinita, se necesitaría una cantidad infinita de energía. Por lo tanto, es físicamente imposible que cualquier objeto con masa en reposo, ya sea una nave espacial, un planeta o un ser humano, alcance la velocidad de la luz. No es un problema de ingeniería que podamos resolver con un motor más grande o un combustible mejor. Es una ley fundamental de la estructura del espacio-tiempo. La velocidad de la luz es un horizonte, no un destino. ¿Por qué entonces la luz misma puede viajar a esta velocidad? La respuesta es que las partículas de luz, los fotones, tienen una propiedad única. No tienen masa en reposo. Al no tener masa, no están sujetas a este aumento de masa relativista. Son la única cosa en el universo que puede y debe viajar a esta velocidad exacta mientras se mueve por el vacío. El verdadero límite de la velocidad, por tanto, no es un número en un velocímetro. Es una ley física que divide el universo en dos categorías: objetos con masa, que deben viajar siempre más lento que la luz, y objetos sin masa, que deben viajar siempre exactamente a la velocidad de la luz. Esta comprensión nos permite ahora ver la brecha entre nuestra capacidad y el límite universal con total claridad. No estamos simplemente lentos en comparación con la velocidad de la luz. Estamos fundamentalmente confinados a un régimen de movimiento que es casi estacionario en comparación con ella. Estamos hablando de una diferencia no solo de grado, sino de naturaleza. Nuestra tecnología, basada en la propulsión química y la asistencia gravitatoria,
nos permite maniobrar dentro del sistema solar. Podemos alcanzar velocidades asombrosas en relación con nuestros planetas y nuestro Sol. Pero en el momento en que levantamos la vista hacia el abismo interestelar, la única vara de medir que importa es c. Y en esa escala, nuestras velocidades son casi indistinguibles de cero. Esta es la realidad de nuestra situación cósmica, una que se vuelve aún más clara cuando expresamos nuestra velocidad máxima no en kilómetros por hora, sino como un simple porcentaje del límite universal. Hemos llegado al punto de la confrontación numérica, el momento de poner nuestra mayor hazaña de velocidad en su contexto cósmico definitivo. Por un lado, tenemos el pináculo de la ingeniería humana, el logro de la sonda solar Parker, que en sus pases finales alcanzará una velocidad máxima de aproximadamente 690.000 kilómetros por hora. Es la velocidad más rápida que jamás hayamos alcanzado, obtenida a través de una caída magistral en el pozo de gravedad del Sol. Por otro lado, tenemos el límite de velocidad fundamental del universo, la constante de la naturaleza que define la escala del cosmos, la velocidad de la luz, que viaja a 1080 millones de kilómetros por hora. Estos dos números representan nuestra capacidad y el límite. Ahora, debemos realizar el cálculo simple que define nuestra verdadera posición en la jerarquía de la velocidad cósmica. ¿Qué porcentaje de la velocidad de la luz es nuestra velocidad máxima récord? Realizamos la división. Tomamos 690.000 kilómetros por hora, nuestra velocidad más rápida, y la dividimos por 1080 millones de kilómetros por hora, la velocidad de la luz. El resultado de esta división es un número decimal muy pequeño. Para convertirlo en un porcentaje, multiplicamos el resultado por 100. El número final al que llegamos es asombroso por su pequeñez. Nuestra velocidad máxima absoluta, el récord de la sonda Solar Parker, es solo el 0,064% de la velocidad de la luz. Debemos detenernos y analizar esta cifra, 0,064%. No es el 64%. No es el 6%, ni siquiera es el 1%. Es menos de una décima parte del 1%. Es, de hecho, menos de una milésima parte de la velocidad de la luz. Para poner esto en una perspectiva más humana, imaginemos que la velocidad de la luz fuera una velocidad de 100 km por hora, la velocidad típica de un coche en una autopista. A esta escala, nuestra velocidad máxima absoluta, el récord de la sonda solar Parker, no sería la de un coche de carreras, ni la de un avión, ni siquiera la de una persona corriendo. A esta escala, nuestra velocidad máxima sería equivalente a 6,4 centímetros por hora. Es la velocidad de un caracol moviéndose muy lentamente. Si la velocidad de la luz es la de un avión de pasajeros cruzando un continente, nuestra velocidad más rápida es la de una persona dando un solo paso lento y luego esperando una hora para dar el siguiente. Esta es la cruda realidad de nuestra capacidad de viaje actual. El número 0,064% es la respuesta cuantitativa a la pregunta: ¿qué tan rápido podemos realmente viajar hoy? La respuesta es: en una escala cósmica, apenas nos movemos en absoluto. Esta nimiedad porcentual es la razón matemática directa detrás de los tiempos de viaje que calculamos anteriormente. Es la razón por la que un viaje a la estrella más cercana, Próxima Centauri, a 4,24 años luz de distancia, nos llevaría 6.800 años, incluso si pudiéramos mantener esa velocidad récord de forma mágica, lo cual no podemos. Y es la razón por la que el viaje de nuestra sonda interestelar real más rápida, la Voyager 1, durará 75.000 años. Esas sondas viajan a un porcentaje aún más pequeño de la velocidad de la luz. Esto nos obliga a redefinir nuestra comprensión de la alta velocidad. Las velocidades que hemos alcanzado, como los 60.000 km por hora de la Voyager o los 690.000 km por hora de la sonda Parker, son logros de ingeniería asombrosos para una especie confinada a un solo planeta. Han requerido décadas de planificación, el uso de los cohetes más potentes jamás construidos y una comprensión profunda de la mecánica celeste para utilizar la gravedad de los planetas como motores adicionales. Pero estas velocidades no son velocidades interestelares, son, en el mejor de los casos, velocidades interplanetarias. Son las velocidades necesarias para navegar nuestro vecindario local, nuestro sistema solar.
En el momento en que levantamos la vista hacia el abismo que nos separa de la siguiente estrella, estas velocidades se vuelven casi indistinguibles de cero. La brecha entre nuestra capacidad y la escala del universo no es una brecha incremental que podamos cerrar con un motor químico un poco mejor o un combustible un poco más eficiente. La tiranía de la ecuación del cohete nos ha mostrado que estamos en el límite absoluto de lo que la propulsión química puede hacer, y la relatividad especial de Einstein nos muestra que el límite superior, la velocidad de la luz, está protegido por una barrera de masa y energía infinitas. Estamos atrapados en lo que los físicos a veces llaman un pozo profundo de velocidad. Estamos confinados en el extremo más bajo del espectro de velocidad cósmica. Esta comprensión nos lleva a una conclusión final sobre la naturaleza de nuestra velocidad actual. Nuestras velocidades más altas, tanto la humana como la robótica, no provienen de nuestros motores, sino de nuestra habilidad para caer. El récord del Apolo 10 fue una caída hacia la Tierra. El récord de la sonda solar Parker es una caída hacia el Sol. Hemos dominado el arte de la caída controlada. Hemos aprendido a ser surfistas cósmicos, utilizando las ondas de gravedad dentro de nuestro propio sistema solar para alcanzar ráfagas de velocidad impresionantes. Pero el espacio interestelar, el vacío de 4 años luz entre nosotros y Próxima Centauri, no tiene estas olas gravitacionales profundas en las que caer. Es un océano plano y vasto. Para cruzarlo, no podemos surfear. Debemos propulsarnos nosotros mismos. Y la dura verdad, resumida en ese número, 0,064%, es que nuestros motores actuales, los cohetes químicos, no son motores de barco. Son apenas remos. Nuestra investigación sobre la velocidad ha llegado a una conclusión paradójica y profunda. La respuesta a la pregunta ¿qué tan rápido podemos realmente viajar hoy? Es un conjunto de números impresionantes que, sin embargo, revelan una limitación fundamental. La velocidad humana más rápida, de 39.897 km por hora, no fue un acto de propulsión, sino el resultado de una caída gravitacional desde la Luna. La velocidad robótica más rápida, los 690.000 km por hora que alcanzará la sonda solar Parker, es igualmente el resultado de una caída, una maniobra magistral de surf cósmico en el pozo de gravedad del Sol. Estos logros no son triunfos de nuestros motores, son triunfos de nuestro intelecto. Son la prueba de que hemos dominado la mecánica celeste, la física de la gravedad predicha por Newton y Kepler. Hemos aprendido a navegar por la topografía gravitacional de nuestro sistema solar, utilizando los vastos pozos de gravedad de los planetas y el Sol como motores cósmicos, como ondas y aceleradores que nos proporcionan velocidades que nunca podríamos alcanzar por nuestra cuenta. Nos hemos convertido en expertos surfistas cósmicos, capaces de cabalgar las inmensas olas gravitacionales que esculpen nuestro vecindario. Pero esta misma verdad revela nuestra mayor debilidad. Esta es la paradoja de la propulsión. Nuestras mayores velocidades se alcanzan precisamente en los lugares donde menos necesitamos nuestros propios motores, en las profundas pendientes gravitatorias donde la gravedad hace todo el trabajo. Sin embargo, en el lugar donde más necesitamos la propulsión, en el vasto y plano océano del espacio interestelar, nuestros motores son lamentablemente inadecuados. El espacio que separa a nuestro Sol de la estrella más cercana, Próxima Centauri, esos 4,24 años luz de vacío, no es una colina gravitatoria por la que podamos caer. No hay un Júpiter a mitad de camino para darnos una asistencia gravitatoria. No hay un Sol masivo al final del viaje para atraernos y acelerarnos. El espacio interestelar es, en esencia, un océano cósmico plano y sin olas. Para cruzar este océano, no podemos surfear, debemos remar. Y aquí es donde nos enfrentamos a la dura realidad de nuestra tecnología. El único remo que poseemos es el cohete químico. Como hemos visto, el cohete químico está fundamentalmente limitado por la tiranía de la ecuación del cohete. Su energía proviene de los enlaces químicos del combustible, una fuente finita y relativamente débil. Para alcanzar velocidades significativas, un cohete químico debe llevar una cantidad exponencialmente mayor de combustible, hasta el punto en que el 99% de la nave es solo combustible para mover más combustible.
El viaje de 75.000 años de la sonda Voyager 1 a Próxima Centauri es el resultado directo de esta limitación. La velocidad de crucero de la Voyager de 61.000 km por hora fue el último empujón que pudimos darle con la gravedad de nuestro sistema solar. Una vez que salió de esa ola final de Saturno, quedó a la deriva en el océano plano, navegando por inercia a una velocidad que en escala cósmica es casi indistinguible de cero. Nuestra situación actual es, por tanto, la de un surfista experto que ha dominado por completo su playa local. Podemos maniobrar con una gracia y velocidad asombrosas dentro de los límites de nuestra costa, el sistema solar. Podemos usar la gravedad para ir de Júpiter a Plutón o para caer hacia el Sol. Pero estamos atrapados en esa playa. El vasto océano que nos separa de la siguiente isla, la siguiente estrella, es demasiado grande para nuestros pequeños remos químicos. La cifra de 0,064% de la velocidad de la luz, nuestra velocidad máxima de caída, es la métrica de esta limitación. Demuestra que para convertirnos en una especie verdaderamente interestelar, para acortar el viaje de 75.000 años a una escala de tiempo humana, no podemos simplemente construir un cohete químico más grande. Eso sería como intentar cruzar el Océano Pacífico construyendo un bote de remos del tamaño de una montaña. La física no escala de esa manera. Debemos inventar un tipo de motor fundamentalmente nuevo. Necesitamos una forma de propulsión que rompa la tiranía de la ecuación del cohete. Necesitamos una fuente de energía mucho más densa que los enlaces químicos, o una forma de movernos que no requiera que llevemos nuestra reacción de masa con nosotros. Esta paradoja de la propulsión define el límite de lo que podemos hacer hoy. Hoy podemos viajar asombrosamente rápido dentro de los confines de la gravedad de nuestro Sol. Pero hoy somos una especie fundamentalmente confinada a nuestro sistema estelar de origen. El salto al viaje interestelar real no es un paso incremental. Es un salto a través de un abismo, un salto que requerirá una revolución en la física y la ingeniería. La conclusión de nuestra exploración es tan clara como humilde. Nuestra tecnología actual, basada en cohetes químicos y asistencias gravitatorias, nos ha convertido en maestros de nuestro propio sistema solar, pero nos deja como náufragos en una isla cósmica. La velocidad máxima que podemos alcanzar de forma sostenible para un viaje interestelar, la de la sonda Voyager 1, nos llevaría 75.000 años para alcanzar la estrella más cercana. Nuestra velocidad de caída récord, la de la sonda solar Parker, es inútil para un viaje de escape. El 0,064% de la velocidad de la luz es la medida de nuestra capacidad. Esta es la respuesta a qué tan rápido podemos viajar hoy. Pero, ¿qué pasa con el mañana? Existen conceptos físicos, más allá de la química, que ofrezcan una solución a la tiranía de la ecuación del cohete y una esperanza de acortar la travesía de milenios. La respuesta es sí. La física teórica ofrece varias vías, aunque inmensamente desafiantes. Para romper la barrera de la propulsión química, necesitamos una fuente de energía fundamentalmente más densa. La energía química, almacenada en los enlaces de los electrones, es débil. La siguiente escala de energía en el universo es la energía almacenada en el núcleo de un átomo. Las reacciones nucleares, tanto la fisión como la fusión, liberan millones de veces más energía por kilogramo de combustible que cualquier reacción química. Si se pudiera construir un motor de cohete basado en la energía nuclear, la velocidad de escape del propulsor ya no estaría limitada a 4,5 km por segundo. Podría ser de cientos, o incluso miles, de kilómetros por segundo. Esto cambia radicalmente la ecuación del cohete. El primer concepto que exploró esto fue el Proyecto Orión, en las décadas de 1950 y 60, una propuesta para impulsar una nave espacial masiva, detonando una serie de pequeñas bombas atómicas, fisión, detrás de ella, cabalgando sobre las ondas de choque. Aunque la física era sólida, el concepto era política y ambientalmente inviable. Un concepto más moderno y limpio es la propulsión por fusión nuclear. Un motor de este tipo, como el teorizado en el proyecto Daedalus, un estudio de la Sociedad Interplanetaria Británica en la década de 1970, utilizaría potentes láseres o haces de partículas para encender pequeñas bolitas de combustible de fusión, como deuterio y helio 3, creando una serie de microexplosiones termonucleares controladas.
El plasma de estas explosiones sería dirigido por una tobera magnética para crear un empuje inmenso. Un motor de fusión de este tipo podría, teóricamente, acelerar una sonda robótica a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Los cálculos del proyecto Daedalus sugerían que una nave de este tipo podría alcanzar el 12% de la velocidad de la luz. Si aplicamos esa velocidad a nuestro viaje a Próxima Centauri, la travesía de 75.000 años se reduce a solo 36 años. Un viaje que antes era geológico se convierte en la duración de una carrera humana. Por supuesto, la propulsión por fusión controlada, sostenida y ligera, sigue siendo un desafío monumental que aún no hemos resuelto en la Tierra, y mucho menos en una nave espacial. Pero existe otra idea, aún más radical, que ataca la tiranía de la ecuación del cohete en su raíz. La tiranía existe porque la nave debe llevar consigo tanto su fuente de energía como su propelente, la masa que expulsa. Cuanto más rápido se quiere ir, más propelente se necesita, lo que hace que la nave sea más pesada, lo que requiere más propelente para mover el propelente. Es un círculo vicioso de masa. ¿Y si la nave no tuviera que llevar ni su motor ni su combustible? Este es el concepto de la propulsión por rayo de energía, o vela láser. Ya utilizamos una versión de esto con las velas solares, que usan la presión de la luz solar para obtener un empuje pequeño pero constante. Sin embargo, para un viaje interestelar, la luz del Sol es demasiado débil y se dispersa demasiado rápido. La solución moderna es utilizar un láser inmensamente potente basado en la Tierra o en la órbita terrestre. Este es el concepto central detrás de la iniciativa Breakthrough Starshot. El plan requiere la construcción de un láser de matriz en fase, una combinación de cientos de láseres en la Tierra que unen sus haces para crear un solo pulso de luz de una potencia inconcebible, quizás de 100 gigavatios. Este rayo de luz colosal no se dirigiría a una nave espacial masiva, sino a una nanonave llamada Starship. Sería una sonda robótica completa, con cámaras, sensores y un transmisor láser, todo integrado en un microchip que pesaría solo unos pocos gramos. Este Starship estaría unido a una vela de luz, una lámina de material ultraligero y altamente reflectante de unos pocos metros de ancho, pero con un grosor de solo unos pocos cientos de átomos. El proceso de lanzamiento sería breve y violento. El láser de 100 gigavatios desde la Tierra golpearía la vela de luz, ejerciendo una fuerza inmensa. La aceleración sería de miles de gravedades, pero en solo unos 10 minutos, el láser empujaría a la nanonave desde el reposo hasta su velocidad de crucero final. La velocidad objetivo de este concepto no es el 0,064% de la velocidad de la luz. El objetivo es el 20% de la velocidad de la luz. Un 20% de la velocidad de la luz, o unos 60.000 kilómetros por segundo. Si esta velocidad pudiera alcanzarse, el viaje de 4,24 años luz a Próxima Centauri ya no duraría 36 años, duraría aproximadamente 21 años. Esta es la física del futuro. Es una tecnología que, aunque presenta desafíos de ingeniería colosales, construir un láser de 100 gigavatios, una vela que no se vaporice, miniaturizar una sonda en 1 gramo, se basa en principios físicos que conocemos y entendemos. Resuelve la paradoja de la propulsión al dejar el motor en casa, convirtiendo a la nave espacial en una pasajera pasiva de un rayo de luz. Por supuesto, estos conceptos teóricos no están exentos de sus propios problemas. Un motor de fusión requeriría una fuente de combustible rara como el helio 3. Una vela láser como la de Starshot resuelve el problema de la aceleración, pero crea un problema de desaceleración igualmente difícil. Al llegar a Próxima Centauri a un 20% de la velocidad de la luz, la sonda atravesaría todo el sistema estelar en cuestión de horas. No habría forma de frenar. Sería una misión de sobrevuelo fugaz. Además, el problema de navegar por el espacio interestelar y sobrevivir a los impactos con granos de polvo a esa velocidad relativista es, en sí mismo, un desafío monumental. Sin embargo, estos conceptos teóricos son vitales. Representan el camino, el único camino conocido, para superar la barrera de los 75.000 años. Nos muestran que, si bien nuestra velocidad hoy está limitada por la química y la gravedad, la física del mañana ofrece un conjunto de herramientas mucho más potente. El viaje interestelar, aunque sigue siendo increíblemente difícil,
Pasa del reino de la imposibilidad mítica al reino de la posibilidad de la ingeniería futura. La respuesta a la pregunta ¿qué tan rápido podemos realmente viajar hoy? Es, por tanto, una dualidad. Es una respuesta que revela un ingenio humano asombroso y, al mismo tiempo, una humildad cósmica fundamental. No hay una sola cifra que capture nuestra capacidad. En cambio, hemos descubierto una paradoja. Nuestras mayores velocidades son un testimonio no del poder de nuestros motores, sino de nuestra profunda comprensión de la gravedad. Nuestra velocidad más rápida alcanzada por un ser humano, esos 39.897 kilómetros por hora del Apolo 10, no fue un acto de propulsión, sino la velocidad físicamente inevitable de una caída controlada desde la Luna. Fue la gravedad de la Tierra atrayendo a sus exploradores de regreso a casa. Nuestra velocidad máxima absoluta, el récord robótico que la sonda solar Parker alcanzará, unos 690.000 kilómetros por hora, es igualmente una hazaña de la gravedad. Es la velocidad de una caída magistral hacia el pozo de gravedad más profundo de nuestro sistema solar. Una velocidad lograda no empujando, sino frenando estratégicamente contra la gravedad de Venus para poder caer aún más rápido hacia el Sol. Hemos aprendido a ser surfistas cósmicos. Hemos dominado la mecánica celeste con una precisión exquisita, utilizando los planetas como ondas gravitacionales para catapultar sondas como la Voyager a velocidades que nuestros cohetes por sí solos no podrían impartir. Y hemos aprendido a usar esa misma gravedad como un freno para permitir que una sonda caiga a través de la corona solar. Estos logros son la marca de una especie tecnológicamente avanzada que ha aprendido a navegar por la topografía de su propio sistema estelar. Pero la misma investigación revela el muro contra el que nos encontramos. La tecnología que nos ha llevado tan lejos, el cohete químico, está limitada por la tiranía de la ecuación del cohete. Su energía, derivada de los enlaces químicos, es fundamentalmente débil. Para ir más rápido, debemos pagar un precio exponencial en masa de combustible, una ley que hace que el viaje de alta velocidad por propulsión sea insostenible con esta tecnología. Es por eso que nuestras velocidades más rápidas son velocidades de caída, y es por eso que nuestra velocidad de crucero interestelar más rápida y real, la de la sonda Voyager 1, de 61.000 kilómetros por hora, es mucho más lenta que el récord de la sonda Parker. Es la velocidad que nos queda después de que el último empujón gravitacional nos ha soltado en el vasto y plano océano del espacio interestelar. Y es esta velocidad la que define nuestra verdadera capacidad de viaje hoy. Cuando comparamos esta velocidad con el abismo que nos separa de la estrella más cercana, Próxima Centauri, la respuesta se vuelve aleccionadora. El viaje, con nuestra tecnología probada más rápida, no es de años ni de décadas. Es de 75.000 años. Es una escala de tiempo geológica, no humana. La brecha se vuelve aún más clara cuando la comparamos con el límite de velocidad universal. Nuestra hazaña más impresionante, la caída de la sonda Parker, representa solo el 0,064% de la velocidad de la luz. Somos, en la escala cósmica, casi indistinguibles de la inmovilidad. Aquí es donde encontramos la conclusión serena de nuestra exploración. La respuesta a qué tan rápido podemos viajar hoy es este asombroso contraste. Somos una especie que ha desarrollado la ingeniería para construir una nave que puede soportar 1400 grados Celsius y volar a través de la atmósfera del Sol, un logro que roza lo mítico. Y al mismo tiempo, somos una especie tan fundamentalmente lenta en la escala de las estrellas que estamos humildemente confinados a nuestro propio sistema de origen. El futuro teórico ofrece esperanzas. La propulsión por fusión, que acorta el viaje a décadas, o las velas láser, que lo acortan a años. Pero estos son los sueños del mañana. Hoy, nuestra realidad es la del cohete químico y la asistencia gravitatoria. La calma reside en aceptar esta dualidad. No es un fracaso que estemos confinados, es simplemente la realidad de la escala. El universo es inmenso, las distancias entre las estrellas son abrumadoras, y las leyes de la física, desde la tiranía logarítmica de la ecuación del cohete hasta la barrera infranqueable de la masa relativista a la velocidad de la luz, dictan las reglas del viaje. Hemos alcanzado una velocidad asombrosa dentro de nuestra cuna, el sistema solar.
Pero el cosmos más allá es un océano de una vastedad que exige una revolución tecnológica, un nuevo tipo de motor, para poder navegarlo. La respuesta a qué tan rápido podemos viajar es una medida de nuestro ingenio, pero también es una medida de nuestra profunda y serena humildad ante la inmensidad del espacio y el tiempo.